que se utilizan como ayuda para la soldadura SMD, para proteger componentes, proteger plásticos. Tenemos varias, ojo, no solamente es la Kapton y Kapton o Kapstan, dicen algunos, a mí me sale a veces Kaptan, pero es Kapton el nombre, o las cintas de aluminio. Esta es la cinta Kapton y la cinta de aluminio que normalmente conseguir en las casas de electrónica es este tipo de cintas. Vamos a encontrar también en el mercado cintas de teflón, que es como este tipo de cinta. Dentro de las cintas de aluminio vamos a encontrar, pero ya en donde se vende material para climatización, este tipo de cinta, que tiene una ventaja que es mucho más gruesa, no al ancho, sino gruesa en la cinta y disipa mejor la temperatura. Pero veamos una cosa. La cinta Kapton, por un lado, es una cinta aislante y soporta hasta 260, 280 grados. A partir de esa temperatura o superando ya los 300 grados, la cinta se va a deformar. Eso nos va a traer un problema cuando queremos proteger, por ejemplo, en el caso que van a ver en los videos a continuación. En este ya lo retiramos, que se va a ver en el video. Quisiéramos proteger estos componentes. Podemos protegerlos con la cinta Kapton, pero tendríamos que tener en cuenta una cosa, que tendríamos que utilizar una temperatura inferior a los 400 grados con un flujo de aire menor al 50%. ¿Por qué eso? Porque al superar los 300 grados en la cinta Kapton, vamos a ver que la cinta se empieza a arrugar, se empieza a deformar. Y si en el momento que se deforma el estaño y los componentes ya está en estado de fundición, el componente se va a levantar. No lo vamos a perder, pero se va a levantar, se va a desposicionar. También se pueden poner 2 capas o 3 de cinta Kapton, no es solamente una. Pero vamos a ver las ventajas y las desventajas de cada una de las cintas. Una ventaja que tiene la cinta Kapton es que no es sucia. Prácticamente uno la puede retirar después del uso y no deja ningún rastro. En el caso de la cinta de aluminio, primero hay que tener en cuenta que es conductiva, al contrario de la cinta Kapton, que es aislante. Que la podemos ver que se usan las baterías de litio, en las camas calientes de las impresoras 3D, a veces aislando transformadores o bobinas. Volvamos a la de aluminio. La Kapton era aislante, el aluminio es conductor. Es conductor eléctrico y también es conductor térmico. A pesar de eso lo usamos como aislante, sí, ya vamos a ver en sí por qué. Y después están las cintas de teflón, que tienen comportamiento mejor que la Kapton con respecto a lo que es a la aislación del calor, pero así es una cinta más sucia, pero deja así mucho residuo de pegamento cuando la vamos a retirar. Entonces tengamos en cuenta que si vamos a retirar de un componente pequeño como es este QFP, queremos proteger estos componentes que están aledaños o este capacitor, sí podemos utilizar cinta Kapton mientras estemos en una temperatura menor a 400 grados, o sea, podemos usarla en 380, 360 y con un flujo de aire de 50% para abajo. Ahora, si queremos proteger, por ejemplo, en este caso que hay un capacitor, es conveniente ponerle la cinta Kapton y sobre la cinta Kapton un poco de aluminio. Vamos a retirar integrados o componentes cerca de conectores plásticos. Conviene hacer la primera cobertura, hacerla con cinta Kapton y la segunda con aluminio. La cinta Kapton siempre conviene encerrar al componente en la cinta. Y en la cinta de aluminio conviene dejar la parte elevada, o sea, tendríamos que unir la cinta de aluminio acá y dejarla elevada, cosa que haga de disipador. Y muy importante también es cubrir el conector plástico bien desde abajo, que no nos quede una separación, porque por esa separación va a pasar el aire caliente
y va a afectar el conector. En el video siguiente vamos a ver los dos usos. En el caso de este integrado cerca del conector plástico usamos más de 400 grados de temperatura y más de 50% de aire. Y vamos a ver qué afecta, si afecta al conector plástico. No de una manera que lo destruye, pero sí queda como una desprolijidad. Lo que más resultado me da a mí cuando son conectores y tengo que estar un tiempo prolongado con la estación de aire es arriba de la cinta Kapton utilizar la cinta teflonada. Eso me ha dado un muy buen resultado y no me ha dejado conectores con algún defecto por temperatura que se haya afectado el plástico. Después vamos a ver una prueba rápida así, cuánto es lo que aísla en temperatura, porque no es que si estamos a 300 grados abajo de la cinta Kapton vamos a tener 50. No, baja unos grados, pero no hace milagros. Lo mismo pasa con la de aluminio, que si bien aísla menos el calor, porque tengamos en cuenta que es conductivo, es un conductivo térmico, conductivo eléctrico, lo disipa más rápido y eso también es una ventaja. El fijar los componentes con la cinta de aluminio hace que por más que nos excedamos en la temperatura, al no deformarse el aluminio no se nos van a mover los componentes. En este mismo video, lo último, está un desoldado que tuve que hacer de un micro, de un QFP de 4x64 creo, que tenía un disipador central, y utilicé la cinta Kapton, la cinta de aluminio y un thermal pad para, como estaba usando una base precalentadora, para concentrar el calor de la base precalentadora en el área de donde estaría el disipador del integrado. Y en otros casos, como estaba comentado, he usado esta cinta de aluminio que es más gruesa, que es la del rollo grande que le mostré recién, que es la que se usa en climatización. Así que bueno, vamos a pasar a las pruebas. Una cosa es, por ejemplo, si vamos a desoldar este QFP y queremos proteger estos componentes que están alrededor de que no se nos desplacen. Para esto sí, como es un QFP reducido en tamaño, podemos utilizar la cinta Kapton, poniéndola para proteger los componentes de esta manera. Otra cosa también importante para tener en cuenta es que el adhesivo de la cinta Kapton es muy limpio, es muy fácil de limpiar si queda algún resto. En cambio, las cintas de aluminio sí tienen un adhesivo que embarra mucho una vez que uno la quiere. Por el tamaño de este integrado podría llegar a retirarse sin ningún tipo de protección. Pero para ver el empleo de la cinta Kapton, veamos lo siguiente. Acá hay un condensador electrolítico, que los condensadores electrolíticos sí son susceptibles a la temperatura. Entonces, en este caso, como después vamos a ver en unas pruebas adjuntas, no sería suficiente la aislación térmica que tendría con la cinta Kapton nada más. Entonces lo que voy a hacer es utilizar un poco de cinta de aluminio, pero en este caso cubro el componente y dejo el aluminio hacia arriba. Vamos a desoldar ver cómo quedan las cosas abajo y después continuamos. Voy a usar la estación a 380, 40 de aire, agrego un poco de flux. En este lado pueden ver cómo la cinta Kapton tiende a arrugarse. Esperamos que la placa tome temperatura ambiente o que baje la temperatura y vamos a retirar las cintas. Y como vemos, no hay ningún daño en los componentes. Vamos a cambiar de cámara para verlo mejor. Acá observamos los componentes que habíamos protegido con la cinta Kapton. No hay rastros de que se haya afectado y el electrolítico tampoco tiene rastros de haber sufrido
un exceso de temperatura. Veamos ahora los conectores plásticos. Supongamos que queremos desoldar este integrado. En este caso tenemos esta serie de componentes que podríamos proteger. En este caso voy a usar la misma cinta que estaba usando antes. No creo que vaya a ser una diferencia. Y ahora sí, en el caso de los conectores plásticos, lo que yo suelo hacer es utilizar un poco de cinta Kapton primero como fondo. Sí, hay que tratar de ponerla desde la parte más abajo posible del conector y cubrirlo por completo. Y ahora lo que voy a usar es cinta de aluminio cubriendo el conector plástico y la parte de arriba dejarla como si fuera un disipador. Bueno, vamos a retirar este integrado. Acá tenemos el conector plástico donde está el aluminio. Y bueno, acá nos quedan dos componentes sin proteger. Vamos a protegerlos. Bueno, agregamos un poco de flux y vamos a desoldar este integrado. En este caso, ya que tengo un conector de plástico, voy a poner la estación a más temperatura como para hacerlo más complicado y más flujo de aire, 480 por 60. Dejamos que se estabilice la temperatura y vamos a retirar las cintas. Usé 480 por 60 de aire. No era necesaria tanta temperatura, pero de paso para probar qué tanto protege las cintas. Observen que, como les había dicho en un momento, cuando se deforma la cinta Kapton y los componentes ya alcanzaron una temperatura de que el estaño está en fundición, se nos pueden correr algunos componentes como ha sucedido acá. Acá se puede ver que el conector sufrió la temperatura. Estábamos a 480, ¿eh? Vamos a después de soldar otro a temperatura más baja. Si bien no quedó inutilizado, pero se puede ver acá y acá que el plástico comenzó a fundirse. Por un lado voy a cubrir los componentes de estas áreas con cinta de aluminio y en la parte inferior, como tengo idea de precalentar la placa a unos 200 grados, voy a cubrir con un capstan los componentes aledaños al área del disipador, y en el área del disipador le voy a poner un disipador de los flexibles.
Bien, ahora en este caso vamos a desmontar este integrado que vemos que está rodeado por dos conectores de plástico, este color blanco que es uno de los más débiles que hay, este conector y este DOT. Así que vamos a protegerlos y vamos a desoldarlos. Con respecto a este conector blanco lo podríamos llegar a retirar, pero bueno, para hacer la prueba vamos a dejarlo. Como podemos ver en el conector negro ya hay rastro de que se ha dañado con temperatura, no sé, eso fue un soldador, seguramente habrá sido algo de fábrica porque esta placa no ha tenido ninguna reparación. Con respecto al conector blanco, se lo ve normal y al DOT está bien, vemos que está bien. Así que bueno, vamos a protegerlos y vamos a proceder a desoldarlos. En este caso voy a usar cinta Kapton de fondo que por un lado ayuda a aislar y también no deja que porque voy a usar cinta de teflón que se me pase o se me ensucie mucho con el pegamento de la cinta de teflón. Vamos a poner la cinta desde la parte inferior del conector. Y ahora sí le vamos a agregar la cinta de teflón. Es importante que la cinta esté bien desde abajo, pero también que esté pegada en la parte de abajo, para que no se filtre el aire caliente, sino va a derretir la parte inferior. Agregamos un poco de flux. Y la estación la voy a usar en 380 por 40 de aire. Voy a tratar de el flujo de aire enviarlo hacia ese lado. Se nos desacomodó un poco este componente, pero lo podemos reubicar. Como podemos ver, el conector blanco no sufrió ningún tipo de daño. El conector negro tiene las marcas que ya tenía y en la parte inferior está bien. Y el pulsador tampoco tiene ninguna marca de haber sufrido un exceso de temperatura. También la cantidad de capas pueden poner 2 capas de teflón, 2 capas de capstan o 2 capas de teflón o 2 capas de aluminio. Pero un tema es la temperatura para poder decidirnos. Si vamos a ir arriba de los 400 grados con un flujo de aire 50 o mayor, para inmovilizar componentes, cinta de aluminio. Para proteger plásticos a cualquier temperatura, igualmente es recomendable trabajar con 400 grados o menos. Podemos poner capstan para evitar que se transfiera el pegamento de las cintas y sobre esa cinta capstan aluminio o teflón. Bueno, díganme cómo lo usan ustedes y si alguna experiencia que tengan ustedes que les haya dado más resultados. Y bueno, nos veremos en la próxima. Chau, chau.